Bueno, estamos con esta tercer charla a cargo de Aris Recalde, que es licenciado en Sociología de acá de la Universidad de La Plata, magíster en Gobierno y Desarrollo de la UNSAM y doctor en Comunicación de la Universidad de La Plata. Y es profesor de posgrado, especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano del siglo XX. A partir de su trayectoria, fue que decidimos invitarlo y él gentilmente nos contactó con otros compañeros también del posgrado con los que hemos estado en charlas anteriores y todavía nos queda una más. Te agradecemos mucho, Aris, que va a hablar hoy sobre la educación en pandemia y las nuevas tecnologías. A ver cómo hacemos con eso. Yo todavía estoy peleando con esto, lo más cercano, lo más avanzado para mí fue la imprenta, leo en papel y ahora estoy con todas estas novedades. Así que, Aritz, te cedo la palabra y te agradezco, te hago un agradecimiento muy especial por tu gentileza. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Mira, Aritz. Le está mostrando las paltas. No, mirá lo que son esas paltas. No te imaginás, y se me están pasando. Ya están, bueno. Y mandale una para La Plata. Sí. Sí. Perdona, Aritz, antes que entres, ¿vos decís que lo máximo que vos manejaste en la imprenta? Yo sabés que... Sí, no, que para mí el adelanto máximo todavía sigue siendo la imprenta. No, para mí lo Los máximo... celulares los manejo muy mal, esto. El mimeógrafo. Nosotros hacíamos con el mimeógrafo, con cola de pescado. Yo soy maestro. Bueno, te imaginás que había que ponerle a tinta, esperar que va. Bueno, Aritz. Che, bueno, muchísimas Cuando gracias. Quieras. Ricardo, Cecilia, el resto de los colegas y las colegas del espacio. Algunos los conozco, otros no, nos hemos visto hace un tiempito. Y la idea es, como decía vos, Ricardo, hablar de la cuestión de la educación y las nuevas tecnologías, pero para entender los límites o los alcances de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, voy a hablar un poquito antes de la educación. Acá me puse el reloj para no extenderme demasiado, pero lo voy a dividir en tres cuestiones. Primero, ciertos objetivos generales de la educación y cómo entra la cuestión de la situación del coronavirus. El segundo elemento, la cuestión social, o sea, para entender las limitaciones, los problemas estructurales de la educación. Y tercero, que, al menos desde mi punto de vista, qué está pasando con la aplicación del universo virtual. Que este último tema, yo qué sé, es todo muy, muy reciente y todavía falta información. Entonces, la primera cuestión que quiero destacar y que va a explicar un poco el desastre educativo en el cual estamos inmersos. Desde los años 80 y 90 del siglo XX, la clase dirigente abandonó la educación pública como proyecto. La primera idea que quiero manejar con ustedes. La clase dirigente abandonó la educación pública como proyecto, como perspectiva. Y voy a manejar tres grandes tradiciones educativas, que son tres grandes modelos de país que tuvieron su paralelismo en el plano de la educación. La primera, la tradición liberal, la segunda, la del nacionalismo popular, y tercera, la del neoliberalismo. Y hoy estamos en un movimiento bamboleando, más hacia el liberalismo, más hacia el nacionalismo popular. Entonces, insisto, en la década del 80, del 90 del siglo XX, la clase dirigente abandonó la educación pública como proyecto. Sus hijos van a la privada, para decirlo en resumen en criollo. Y la primera gran tradición escolar en la Argentina es la liberal. Y el liberalismo planteó que había que educar para el progreso. Se suponía que había algo que se llamaba progreso, una evolución. La sociedad evolucionaba hacia un estadio superior. Vamos a ver que el neoliberalismo no cree en el progreso, por eso convive con 30-40% de marginales. Y vamos a ver que la educación pública para la clase dirigente está vinculada a la marginalidad social y al abandono de la clase dirigente de la posibilidad del progreso. El liberalismo, a diferencia del neoliberalismo actual, creía en el progreso. Y creía que la educación era un instrumento fundamental para avanzar hacia el progreso. Al punto que hizo dos leyes que ordenaron el sistema educativo, la ley 1420, que hace obligatorio la escuela primaria, hace una ley universitaria en el 85 y hace una fabulosa
hace un fabuloso programa de infraestructura. Uno le podía discutir al liberalismo un montón de cosas. Ahora, las convicciones que tenían en la centralidad de la educación es indiscutible. La tenía de Sarmiento, Mitre y pasando por las distintas tradiciones políticas. Que insisto, uno podría discutir la ideología. Ahora, lo que no podía discutir es la centralidad de la educación. Y en su concepto de la educación era clasista, sumamente clasista. La escuela primaria era para los pobres, para los hijos de los caudillos. La escuela secundaria y la escuela universitaria era la de la élite. Y en este punto los neoliberales y los liberales comparten la concepción clasista. La diferencia es que los liberales creían en la educación pública para la masa. Entonces, ¿qué pensaba el liberalismo? Una educación clasista. La clase alta de la universidad, la escuela secundaria, los colegios secundarios se empiezan a desarrollar fuerte en dos élites, la élite de Urquiza, el Colegio de Paraná, y la élite de Mitre, el Colegio de Buenos Aires. Hoy los Colegios Nacionales de Buenos Aires. Ahora, el liberalismo pensaba una educación clasista y una educación para la ciudadanía, y en eso los tipos suponían que la educación tenía que tener un rol fundamental para uniformar la cultura nacional. En un país de inmigrantes, gente con distintas tradiciones religiosas, costumbres y lenguaje, la educación tenía un rol fundamental para uniformar. Hoy vamos a ver que el liberalismo no quiere uniformar nada, al contrario, porque no tiene nación, ni siquiera demasiada claridad de ciudadanía. Y lo que sí imponía el concepto de ciudadanía y liberalismo, los valores de la clase dominante. La asimilación de la cultura europea como supuestamente la única cultura, la dicotomía civilización-barbarie, y con toda la matriz liberal racista de la educación europeísta que nuestra clase dirigente mete en la escuela. La mete en los contenidos, como historia oficial y como sistema de organización curricular. Y pensaban también el tercer elemento, que la educación tenía que insertar al trabajador argentino al sistema internacional en la Argentina como proveedora de materias primas. Entonces el liberalismo hizo una educación de escasa aplicación técnica, pero lo que sí le dio a la educación una vocación de masificación de la lectoescritura. Entonces con los liberales, insisto, era una educación con valores para el progreso, creían en el progreso, creían en la educación pública. Hicieron todo un sistema de ordenamiento institucional y de infraestructura de la educación pública argentina. Tenían un concepto de la ciudadanía que era elitista, clasista, una élite y una masa popular, y a la masa popular le enseñaban a leer y escribir. Había vocación de universalizar el acceso a la lectoescritura. Y no había demasiada preocupación por la enseñanza técnica. Ahora, contra ese modelo de país confronta el peronismo, que construye el segundo gran modelo de desarrollo nacional, que fue el segundo gran modelo de desarrollo educativo. El peronismo o el nacionalismo popular dice, el rol de la educación es construir la soberanía nacional. La soberanía nacional hacia adentro se llamó con el peronismo comunidad organizada. Entonces el justicialismo dijo, la educación tiene que contribuir a construir la comunidad organizada, que es la forma argentino-nacional de autodeterminación de las naciones. Y dice, el justicialismo plantea, a su vez, la educación tiene que ser un instrumento para la independencia económica, que era sinónimo en el siglo XX de industrialización. Entonces también en el peronismo había un fuerte contenido valorativo en la educación. Van a ver que liberales y justicialistas de posiciones ideológicas enfrentadas, los dos tienen una guerra ideológica de contenido fuerte, porque los dos creían en la educación pública como instrumento de desarrollo. Uno del país agroexportador, clasista y desigual, y el otro la Argentina integrada socialmente e industrializada y potencia. Y el justicialismo le mete muchísima manija y planifica la educación detrás de estos modelos. El plan educativo del justicialismo se inscribió en planes quinquenales de gobierno. Ahora, ¿cuál era la idea del justicialismo en la educación? Una educación para la construcción nacional. Una educación con fuerte contenido doctrinario y valorativo para construir la comunidad organizada. ¿Qué era la comunidad organizada? La forma original y única de nuestro país de inscripción en el sistema mundo. Ahora, para el justicialismo, la educación tenía por un lado una idea de integración social. La educación igualaba a la gente. El peronismo en el año 49 hace gratis la escuela secundaria, y en el año 1900 hace gratis en el 49 declara la gratuidad universitaria, y en el 52 declara la gratuidad de todo el sistema educativo. En 1952 se declara la gratuidad de la escuela secundaria y de los terciarios. O sea, hasta el 49 se pagaba la universidad. Declara la gratuidad Perón. Y en el 52 Perón también declara la gratuidad de la escuela secundaria y terciaria. Porque ¿cuál era la idea de Perón? La educación tiene que ser un instrumento de igualación social. Si los liberales habían encontrado en la educación un instrumento de división de clase, la clase alta monopoliza el acceso a la universidad y el colegio secundario,
El peronismo dice, para modificar el componente de clase de la dirigencia, le quito el monopolio educativo. Y que hace gratis todo el sistema. Y es una idea fuerte del peronismo. La universidad es un instrumento de igualación social, la escuela secundaria es un instrumento de igualación social. Y el peronismo, en paralelo a la democratización del acceso, invierte una fortuna de plata en infraestructura. Un programa de desarrollo de construcción de escuelas, de edificios universitarios fastuoso, el más importante después del ciclo político de Julio Argentino Roca. Y lo que le pone también el peronismo a la educación es un fuerte sentido humanista. El peronismo suponía que la educación tenía que tener un fuerte contenido moral. La educación tenía que asentar un principio de solidaridad social. Por eso no es casualidad que el peronismo le mete mucha doctrina, mucho sistema de valores, esa idea que el individuo se realiza sí, solo sí, la comunidad en la que vive se realiza. Entonces le mete muy fuerte el sentido del deber. El peronismo le dice por intermedio de la educación al pueblo argentino, usted tiene derechos, por ejemplo, a no pagar la educación, pero también tiene deberes. El deber de usted es su compromiso frente a una comunidad. ¿Por qué? Porque si la comunidad en la que usted vive no se realiza, usted va a fracasar como individuo. Y por eso hay mucho manija a la cultura del deporte. O sea, era una educación con fuerte contenido moral, fuertísimo, incluso para muchos sectores contrarios al peronismo provocadora y molesta, y también había una fuerte cultura del deporte, los principios de solidaridad del deporte. Entonces era una educación humanista con un fuerte sentido moral del deber del individuo frente a su comunidad, con fuerte tradición regional. Es una época que se empieza a reivindicar las tradiciones artísticas de las provincias, hay una regionalización educativa, y también es una educación fuertemente nacionalista, que se buscaba una inteligencia al servicio de las resoluciones de los problemas nacionales. Por eso el peronismo empieza a confrontar con la tradición liberal, a la cual el peronismo consideraba que la educación liberal era materialista, egoísta y clasista. El peronismo dice, ustedes hicieron una educación, insisto, para que la clase dirigente siga siendo la clase dominante, porque era la única que iba a la escuela secundaria de la universidad, y usted le decía al individuo que tiene que ser egoísta, porque tiene que insertarse en el mercado, y yo le voy a decir que en realidad la educación es un instrumento de igualación, y que el individuo tiene que ser moralmente una persona comprometida con su comunidad. Por eso el peronismo va a hacer mucho hincapié en que la educación tenía que transmitir inteligencia, cabeza, corazón y sentimiento, y habilidades técnicas. Porque el último elemento fuerte que le da el peronismo a la educación es la vocación de independencia económica. O sea, a diferencia del liberalismo, el peronismo dice vamos a industrializar la Argentina, y para eso hay que reformar la educación. Y lo que crea son las escuelas técnicas. Lo que crea la UTN, que hoy se llama Universidad Obrera Nacional, 1948. Entonces, insisto, el peronismo fue el otro gran modelo educativo. ¿Y hoy qué tenemos? Modelo educativo. Esos son los dos grandes modelos de país y las dos grandes tradiciones educativas. Hoy qué tenemos? El neoliberalismo, tensionado por el liberalismo y tensionado por el nacionalismo popular. ¿El neoliberalismo qué cree? A diferencia del nacionalismo y del peronismo, el neoliberalismo no cree en la educación pública ni como fuente de progreso ni como fuente de soberanía. Seamos justos, la clase dirigente no cree en la educación pública. ¿Y la educación neoliberal cuál es? Y la educación del 40% de descartados que tiene la República Argentina. ¿Descartados cómo? Descartados en el empleo, descartados en sus derechos a la salud, descartados en su derecho a la cultura, descartados en su derecho a la educación. Entonces el neoliberalismo comparte con el liberalismo la idea de la educación clasista. En eso sí coinciden. Ahora, lo que sí no coinciden es la vocación masificadora que tenía el liberalismo en la educación. El liberalismo construía escuelas primarias, hacía regulaciones de leyes y mandaba a todos los pibes a la escuela. El neoliberalismo no le importa. Y la clase dirigente neoliberal, que creo lamentablemente cruza a todos los partidos políticos, no es simplemente un problema de Macri, cree que, insisto, que la educación pública no tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto de país. Entonces es una educación clasista, sigue siendo clasista. Hoy, si ustedes ven, la clase alta manda a sus pibes a escuelas privadas. Con Macri lo vimos en el Cardenal Newman, pero pregúntenle a sus compañeros o a nuestros diputados de nuestros bloques a dónde mandan a sus hijos. Bueno, ahí van a tener.
¿Y por qué hoy nuestra dirigencia no manda a sus hijos a la escuela pública? Porque no cree en la escuela pública, aunque nos pese. Entonces, ¿qué es lo que el neoliberalismo, insisto, que perdió a la educación básica pública como un instrumento de perspectiva de progreso? No cree. No lo cree ni la clase alta y no lo cree buena parte de la clase media, al menos desde la década de 80 y la década del 90. Entonces, ¿qué es lo que plantean frente a esto? Una educación, insisto, muy organizada, dividida en clases. Hay una clase media y una clase media alta que va a un sistema privado, y un sistema privado que a su vez está estratificado en clases. O sea, hoy vemos un sistema educativo, hoy tenemos un sistema educativo de preperonista, en donde Macri va al Cardenal Newman, que sale 100 lucas por mes, mandar un cachorro al Cardenal Newman, y donde la clase popular, si quiere ir a la privada, y bueno, la más barata, la más accesible es la parroquial, que puede que paguen cuotas entre 5 y 15 mil pesos. Pero la clase media alta dijo, la escuela pública no me interesa. Y la clase media alta dijeron, yo tengo un subsistema particular, propio, que está estratificado a su vez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la clase dirigente abandona la escuela pública. Dice, la escuela pública es un reservorio de los desclasados, del 40% de argentinos, que ahora me voy a referir a eso, que están afuera. La clase dirigente de todos los partidos, no solamente los demás, que ojalá fuera tan simple la cosa, dice, mi generación va a ir a la escuela privada. Acá escuela privada y en función de mi estatus a dónde puedo ir. Entonces hoy vos tenés una clase dirigente que su estatus se mide por el country privado en el que vive, por el auto caro a donde va, por las vacaciones en donde está, que generalmente va al extranjero, y por la escuela privada de los hijos. El ideario de la clase media, de la escuela pública como un factor de integración social, a la cual yo fui cuando era pibe, no existe más. O por lo menos, existe mucho menos. Entonces, ¿qué pasa con el sector popular? ¿Qué pasa con la escuela del sector popular hoy? Principalmente los grandes centros urbanos. Es una escuela violenta, inestable, de comedores y de contención, que tiene problemas serios, muy serios de infraestructura, o nosotros vamos a suponer que cuando explota la escuela en Morena era problema simplemente de Vidal. Entre nosotros no tenemos que mentir, es un problema estructural de la educación pública bonaerense que tiene décadas. Y es incluso en lo ideológico, como el neoliberalismo no tiene claro un programa de país, a diferencia de los liberales o del peronismo, no sabe el neoliberalismo que quiere hacer el país. Por eso la escuela pública es un laboratorio ideológico. Y es una cosa paradójica, porque son escuelas con infraestructura obsoleta, con salarios generalmente malos, sumamente violentas, en general son totalmente desfavorecidos, pero sí siempre van a la saga de la última moda ideológica. En los 90 era el verso de la sociedad del conocimiento, se dejaban de enseñar oficios porque suponía que el conocimiento era lo valioso, cerraban fábricas, cerraban escuelas técnicas para decir a la gente que tenía que hacer un cursito de inglés y computación. Década del 90. Entonces, si uno mira la escuela pública, está esa cosa paradójica, es supuestamente vanguardista en los contenidos, que lo único que hace es traer el veneno cultural de moda de alguna potencia de turno. Pasó en los 90 y hoy lamentablemente sigue pasando. Segunda cuestión. Esto es el primero, porque ustedes quieren entender por qué hoy no funciona el sistema educativo en pandemia, porque no funcionaba con o sin pandemia. ¿Y por qué no funcionaba? Porque la clase dirigente de casi todos los partidos hace rato que abandonó la escuela pública. Segunda cuestión, a la escuela pública quedó como un aguantadero de los problemas sociales en Argentina. ¿Cuáles son los problemas sociales en Argentina? ¿Cuáles son nuestros alumnos de la escuela pública en la República Argentina? Si bien esto es difícil de resumirlo, porque la Argentina es grande, vamos a decir una cosa, en Argentina hay una pobreza estructural entre el 30 y el 35%. Fue el pacto político a partir de los cuales los militares y las potencias extranjeras le devolvieron a la democracia la política. Pasó la dictadura tuvo un objetivo político. Argentina, un país semicolonial, con un tercio del país afuera. Entonces, a la vuelta de la democracia le dijeron a los sectores que agarran el país, acá tienen el país. Ahora, esto es el costo de que nosotros le devolvamos el país. Si ustedes suponen que nos devuelven la democracia solamente por la derrota en la Guerra de Malvinas, solamente por la acción de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, solamente por las luchas sindicales, es una visión parcial. La democracia de la vuelta a la dictadura fue una democracia de la derrota que se acostumbró a lo que se llama la pobreza estructural. A Argentina le sobran de la democracia a la actualidad promedio entre
30 y 35% de las personas. Hay que decir las cosas con su nombre. Entre el 30 y el 30% de las personas. Eso termina de eclosionar en el 2001. En el 2001 había 50% de pobres, una cifra cercana casi entre el 15 y el 20% de indigentes. En el 2015, cuando se va nuestro gobierno, yo milité el gobierno de Néstor Kirchner, había un 33% de pobreza y la indigencia sí mucho más baja del 5%, por lo que fue la asignación universal por hijo. Pero seamos justos, podemos discutir el tipo de medición. Pero digo, más allá del tipo de medición, esos son los números. En el 2001 la Argentina quedó afuera por pobreza el 50%. En el 2015 seguía siendo el 30% la pobreza estructural que ningún gobierno de la vuelta de la democracia acá ha resuelto. En el 2019 Macri devuelve un país con 35-36% de pobres, y hoy le digo, hoy con la situación de cuarentena, ¿cuál es la tasa de pobreza en la República Argentina? 40, 45, 50. Entonces, esa es la realidad social. Ese es nuestro estudiante. Porque si no, nosotros discutimos la dificultad de enseñar por videoconferencia, y digo, en realidad estamos haciendo un fetiche con la tecnología. Hablemos de la realidad. ¿Cuál es nuestro estudiante? Bueno, la escuela pública cae en la escuela pública. Cuando lo dijo Macri, todo el mundo se ruborizó, pero hubo mucha hipocresía, porque ninguno se animó a decir algunos de los datos que estoy diciendo ahora. Porque claro, cargar sobre Macri, que era un liberal, y sí, fácil. Ahora, si nosotros como dirigencia, que estamos manejando el país, nuestro gobierno, si bueno, discutamos las cosas a fondo. Hoy la escuela pública, ¿para qué? Para atajar la pobreza estructural del país. Entre 30, estructural no cambia nunca, pase el gobierno que pasa, hay 30% de pobres, y algunos gobiernos suman pobres, otros bajan. El de Néstor Kirchner bajó, el de Macri lo subió. Y hoy en esta catástrofe tenemos la mitad del país pobre. Entonces, según datos oficiales del INDEC, en el 2008 los grandes centros urbanos, esos pobres, esos alumnos nuestros que nosotros estamos hoy tratando de educar con videoconferencia, plataforma de no sé qué cosa, el 70% va al hospital público. O sea, pensemos hoy la vida de nuestro estudiante de escuela primaria, ¿no? El 70% va a un hospital público. El 70% de los turnos que entrega el hospital público tardan entre 1 y 3 meses, sin cuarentena. O sea, hoy tenemos prácticamente a todos los pibes de la escuela pública del conurbano bonaerense sin salud. Porque normalmente si tiene salud tarda entre 1 y 3 meses en que lo atiendan cualquier argentino. El 45% ni siquiera va a ver al dentista una vez al año. El 45% tiene problemas para adquirir los remedios. Y el 50% de estos sectores pobres que viven en el conurbano ni siquiera va a ver a un médico una vez al año. El 40% de los pobres que viven en el conurbano no tiene agua potable ni cloaca. Y ahora nos metemos en el tema estrictamente educativo, porque si no, insisto, nosotros cargamos sobre los problemas educativos como si fuera una entidad mágica, sobre la cual uno debería evaluar los procesos. No, los procesos se evalúan en su globalidad. Entonces vamos, ese sector pobre, que no tiene empleo, que es nieto o bisnieto de desempleado, que no tiene agua potable. Yo le voy a decir otras cosas más. El 59% de esos pibes humildes, nuestros estudiantes del conurbano, los de la escuela pública, tienen problemas de acceso a los libros. Casi el 60% de eso no tiene biblioteca en la casa. Yo me crié en una casa con una fabulosa biblioteca. El 47% de esos pibes humildes no tiene internet en la casa. Insisto, anoten, porque si no le vamos a echar la culpa a la cuarentena, a algunos problemas, y lo que hace la cuarentena es exacerbar los problemas. Pero no los inventan muchos de ellos, o al menos muchos de ellos. Insisto, el 59% de los pibes de los grandes centros urbanos humildes no tienen acceso a libros ni biblioteca. La mitad de los pibes del conurbano bonaerense y de las grandes ciudades no tienen acceso a internet, promedio. Algunos tienen mucho más, como es Capital Federal, y algunas provincias mucho menos. El 43% de los pibes no tienen computadora en la casa. Nosotros hicimos un programa Conectar Igualdad, Macri le cambió el nombre, lo empeoró bastante, como casi todo lo que hizo el gobierno de Macri, pero hoy vos querés enseñar, supuestamente, con una modalidad de distancia, cuando la mitad de tus pibes no tienen internet en la casa y el 40% no tiene computadora en la casa. Y vos tenés otro problema, no solo no tienen computadora, no tienen internet, sino que sus padres son nietos, ya sus padres son nietos, insisto, incluso hay que ver la cantidad de años, de marginalidad. Y ahora vamos a dar algunos datos de la marginalidad educativa.
O sea, vos no te llega la señal educativa de la escuela, porque no tenés computadora ni internet, y te sentás con tu viejo, tu vieja a hacer la tarea, y resulta que es muy factible que no hayan ido ni siquiera a la escuela. Entonces vos tenés un gran problema. Insisto, vos tenés un gran problema. Entonces, vamos a la educación 2020. ¡Pum! COVID. Ya está, agarramos. Nos sentamos al COVID, que es el tema propio de la charla. Entonces, sí, bueno, tenemos hoy toda la banda, todo el mundo a su casa. Toda la provincia de la Argentina, toda la banda a su casa. Ahora sabe alguna provincia que empezaron con las clases, mandaste a todo el mundo a tu casa. Te encontraste con esa realidad, lo mandaste a su casa, la mitad no tiene agua y placa, la mitad no va al médico ni una vez al año, imagínense lo que son esas casas, mamá mía, el 40% no tiene internet, el 60% no tiene libro, no tiene biblioteca, llega a la casa y se sienta con el padre, que es muy factible que su nivel cultural o su tradición cultural sea bastante baja. Entonces, datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. Al año 2015 hay 12,5 millones de estudiantes en la educación argentina en sus 4 niveles iniciales. El otro sería la universidad, pero no estoy hablando de la universidad. Entonces vos mandaste a su casa a 12 millones y medio de estudiantes. Nivel inicial, primario, secundario y terciario. Vos tenés 960.800 docentes, al 2015 son datos, en 65.400 instituciones. Es una cosa monumental, la dimensión de lo que estoy hablando. Ahora, de ese sistema, el 70% de esos 12 millones de estudiantes van a la escuela estatal. Y el 30% va a la privada. Y acá volvemos a lo que planteé al inicio. La clase dirigente le soltó la mano al sistema educativo. La clase dirigente no cree en el sistema educativo público. Y si lo usa, ¿saben para qué lo usa? Porque es una gran caja. Los ministros, los secretarios, los diputados, todos esos son de clase media alta. Ahora, sus hijos, en su mayoría, toditos a la escuela privada. Entonces vos mirás, hoy, la Argentina, el 70% de los estudiantes al sector público, al 30% privado. En parte es la derrota de la tradición cultural justicialista. El justicialismo planteó, la educación es igual para todos, gente. Hoy no es igual para todos. Hoy tengo 70% de un lado, 30% del otro. Y eso varía, es un porcentual nacional. En Formosa el 90% de los pibes van a la escuela, el 90% de los pibes en Formosa a la escuela pública. En provincia de Buenos Aires van el 63% de los pibes a la pública. En Capital el 50% va a la pública. O sea, la mitad de los pibes en Capital van a la pública y la mitad privada. Eso es una sociedad dividida en clases. En provincia de Buenos Aires casi 60 y 40. Entonces, bueno, ¿esto qué representa? ¿Esto qué está mostrando? Este juego de equivalencias. La élite dejó la escuela pública, la élite va a otro lado. Entonces vos tenés hoy que la escuela pública termina siendo, insisto, en buena medida, el repositorio de los 40% de marginales. Y vamos a dar unos números más. En el Estado hay casi 9 millones de estudiantes, en la privada más 3 millones casi y medio de estudiantes. Solo en provincia de Buenos Aires 4 millones y medio de estudiantes. Entonces, ahora les voy a pasar otro dato para que se entienda el problema. La escuela primaria en la Argentina la hace casi todo el mundo. Es un dato, un buen dato. El 95% de los argentinos terminó la escuela primaria. Pese a eso hay 2 millones y medio de personas con más de 15 años que no terminaron la escuela primaria. Pero porcentualmente la cobertura de la escuela primaria en Argentina es alta. Ahora, la escuela secundaria. ¿Quién va a la escuela secundaria? Bueno, la escuela secundaria, del 100% de las personas, solo va un 85%, y un 15% de personas que ni siquiera entra a la escuela secundaria. Vamos ahí, esto corresponde a la marginalidad en la Argentina. No es casualidad. Uno dice, che, ¿por qué de cada 100 pibes, 15 ni siquiera se anotan en la escuela secundaria? ¿Qué son? Los marginales, los caídos del sistema, la escuela neoliberal. Esa generación que la democracia, a la vuelta de la dictadura en el 83, decidió dejar el universo que hoy el Papa Francisco dice son los descartados. ¿Quién termina la secundaria? El 46% de los estudiantes. Aquí realidad. Hoy tenemos, de más de 25 años, 11 millones de personas con el título secundario incompleto. Y sigan mirando. Marginalidad estructural, 30% de pobreza. Varía, algunas veces más, veces menos. Entre 30 y 40% de los argentinos en situación de pobreza.
esos 30-40% de los argentinos coincide con que no tienen laburo o laburan de changas, o están en negro. ¿Esos serán los 11,2 millones de personas que no terminan la escuela secundaria? Son todos datos de la dura Argentina en la que vivimos. Jornada completa. Entonces, ¿quiénes culminan eso? Jornada completa. ¿Cuántos lugares en Argentina de jornada completa? Promedio el 13%. En Ciudad de Buenos Aires, casi el 40% de las escuelas tiene doble escolaridad. En Buenos Aires, provincia, solo el 6,5%. 40% de pobres, la mitad de los pibes no tienen acceso a la salud, la mitad de los pibes viven en lugares que no tienen agua de cloaca. En los grandes centros urbanos, ustedes saben que hay estudios que dicen que el 80% de los pibes menores de 17 años se sienten inseguros, tienen miedo de andar por las calles. Como tengo yo, que vivo en Loma de Zamora, ¿no? Acá a la noche los barrios del conurbano son picantes. Entonces, frente a ese escenario social, voy a decir, bueno, me imagino que la educación va a ser el instrumento de igualación social. No le doy laburo al padre, no le doy laburo al abuelo de ese pibe, pero por lo menos le doy una educación, contengo la educación, ni siquiera. En provincia de Buenos Aires solo el 6,5% de la educación tiene doble escolaridad. Y estoy hablando en la totalidad, contando sistema público y privado. Obviamente que hay más doble escolaridad de privado, pero esas son caras, al pueblo no va. ¿Y por qué estos datos que estoy diciendo yo no escandalizan a nadie? Porque a la clase dirigente no le importa la educación pública, gente. Y entonces vamos a la virtualidad. Yo agarro esa realidad, digo, porque si no yo puedo decir que todos los problemas, el COVID, no, vino el COVID, entonces no, yo mandé 12 millones de pibes, estudiantes a la casa. A una casa que no tiene en su mayoría ni la mitad, ni biblioteca, ni conexión a internet, ni computadora. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Ustedes qué suponen que va a pasar? Lo que está pasando. Entonces, ¿qué es primero? Vos mandás un pibe a la casa para que lo eduque en la familia, y vos venís hijos, son hijos de los desarrapados de la Argentina. Son los hijos del 30% de pobreza estructural. Son los hijos de esos 11 millones de padres que no terminaron la escuela secundaria. Entonces vos tenés el primer problema serio que tiene la clase popular hoy. No solo que no tiene computadora, no solo que no tiene internet, sino que los padres que se sientan con un hijo a hacer la tarea no tienen ni idea de cómo hacer la tarea. Porque tenemos una generación de pobreza estructural que hace décadas que está a la de Dios. Segundo, hay problemas serios de infraestructura en las casas. Ya les dije, estos informes que estoy leyendo yo no vienen, no es un informe secreto de la Agencia de Inteligencia Nacional. Son datos públicos que pueden encontrar en cualquier lado. Entre el 40 y el 50% de los pibes o no tienen internet o no tienen computadora en la casa. ¿Y cómo les llega la información? Con el celular. ¿Y cómo va a terminar eso? Mal va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Obvio que va a terminar. Peor. Entonces vamos a la situación tecnológica. O sea, nosotros tenemos hoy un problema y tenemos que enfrentarlo y no tenemos ni la infraestructura y no lo tienen los pibes. ¿Por qué no lo tienen? Porque Argentina tiene una pobreza estructural y no lo va a tener. Lamentablemente, si no hay un cambio radical de situación estructural del país. Vamos. Entonces nosotros mandamos de esos 12 millones de pibes, los mandamos a la casa, la mitad no tienen computadora ni conexión a internet. Pero después le podemos echar la culpa a la cuarentena, de los quilombos que tenemos. ¿Y qué hace el ministerio? Y acá creo que hay también un tema de dependencia tecnológica seria, muy seria. Entonces nosotros decimos, bueno, nos obligamos a educar virtualmente. Vamos, adelante. Las universidades tenemos algunos campos virtuales, algunas plataformas más o menos desarrolladas. La posición de los ministerios nacionales y el ministerio provincial fue lastimosa, vergonzosa para un país como el nuestro, que tiene un ministerio de ciencia y técnica, y es un gobierno que nosotros decimos un gobierno científico. Frente a esta situación, ¿qué hacen? ¿Con qué enseñan hoy los maestros? Bueno, ¿saben con qué enseñan hoy los maestros? El 80% de los maestros hoy en plataforma de distancia enseñan sin ida y vuelta, enseñan mandando la información por WhatsApp. Ustedes saben que está documentado, que nosotros estamos educando hoy con maestros que le ponen el empeño, dejan la vida en ese proceso educativo, muchos de ellos, por WhatsApp. Entonces yo me digo, ¿y dónde está la plataforma tecnológica? ¿Dónde está la infraestructura tecnológica de un país que tiene 200 años de vida independiente? El 50% de los estudiantes de nuestras escuelas públicas no tiene relación diaria con la escuela ni con los maestros. Matamos 12 millones de personas a la casa que no tenían internet, no tenían computadora. El 80% de la información que le enviamos por mecanismo tipo WhatsApp. Patético. Y después, sobre la mitad de los pibes, no sabemos qué pasa. Hay estudios que dicen
que aquellas escuelas públicas que como complemento implementan otros sistemas, de 30 alumnos por ahí participan de las aulas en tiempo real 7, 8, 10. O sea, hoy tenemos la mitad de los alumnos que nadie sabe qué está pasando. Por lo menos en el sistema estatal. El sistema privado sí, porque hay una diferencia, un plus de plata, que hay un seguimiento mucho más intenso. Entonces, ¿qué tenemos? Que el Estado fracasa. Uno le puede echar la culpa a la tecnología, fracasa. Somos un gobierno de científicos, digamos, todo lo que quiera, pero fracasamos. Hoy buena parte del proceso educativo se hace con WhatsApp. Y esto genera otro problema serio, muy serio, que es de dependencia tecnológica. Porque no solo no hemos desarrollado una plataforma nacional acorde para la demanda o el desafío de la enseñanza a distancia, salvo las universidades que algunos lo tienen, sino que a su vez estamos usando otro sistema de aplicativos hechos en los Estados Unidos. Zoom, Classroom, y así sucesivamente. Ustedes saben de quién es Zoom, una plataforma de los Estados Unidos. De quién es el Classroom de Google, una aplicación de los Estados Unidos. O sea, uno usa el Skype, una aplicación de los Estados Unidos. Entonces esto también trae un serio problema de soberanía cultural y tecnológica. Hoy educamos mal, no sabemos qué está pasando a la mitad de la población, y lo poco que estamos educando mal lo hacemos con plataformas tecnológicas de los Estados Unidos. ¿Ustedes piensan que eso no es un tema serio? Esto que estamos haciendo ahora va a una plataforma de los Estados Unidos. Internet a la Argentina llega en un cable que llega a las Toninas, viene de los Estados Unidos. Internet viene por un cable de los Estados Unidos. Lo reproducen algunas 3 pequeñas empresas muy poderosas y todas las plataformas son norteamericanas. O sea, no solo hoy estamos educando mal, porque no tenemos infraestructura ni tecnología, sino la poca que tenemos la tomamos prestada de los Estados Unidos. Todo el proceso educativo nuestro está mediado por aplicaciones de los Estados Unidos. Y a eso, ¿qué se le suma? A su vez, problema de capacitación. Serio problema de capacitación. Todos nosotros nos lo tomamos con humor, pero digamos la verdad. Yo lo digo como universidad, y la Universidad de Lanús tiene un buen campus, o la Universidad Jauretche que di clase tiene un buen campus, entonces dentro de todo tenemos un plus, una diferencia, que es inversión en infraestructura y plataformas que las universidades vienen caminando, vienen mal hace años. Para buena parte de los maestros, los profesores de escuela secundaria, fue un mundo totalmente desconocido. Entonces, insisto, no hay plataformas. Las que usamos, las usamos prestados, se inventan de manera descentralizada, cada profesor hace lo que puede. Y después tenemos un cuerpo docente que hace lo que puede, para ser franco, porque es muy difícil educar para el 40% de pobres. Y vos podés ponerle toda la gana, pero si sabés que del otro lado tu pibe, la mitad del curso no tienen internet, ni siquiera cloacas tienen, imagínate, ¿qué esperás? Si tu único vínculo con el padre de ese pibe es un WhatsApp, entonces decís, bueno, las posibilidades de triunfo son bastante pocas, vas a tener grandes posibilidades de fracaso. Y con esto no quiero decir que las provincias ni naciones no hayan hecho nada a nivel de tecnología. Han hecho algunos contenidos de televisión, han hecho algunas plataformas, han tratado de potenciar las bibliotecas digitales, pero para ser sincero, de mi punto de vista, para el sector público, por lo menos de los grandes centros urbanos, es un año perdido. Ahora, es un año perdido, insisto, solamente por los problemas tecnológicos, los desafíos tecnológicos que generó el coronavirus, en parte. Creo que en parte es un año perdido, insisto, por los problemas estructurales de la República Argentina. Digo, por los problemas estructurales de la República Argentina, y de mi punto de vista, y con esto cierro, porque la clase dirigente le soltó la mano a la escuela pública. Insisto, hasta que nosotros no tengamos una clase dirigente, por lo menos nosotros, no se lo voy a pedir al PRO, pero por lo menos nosotros, no tengamos un programa de transformación educativa radical, sin hipocresía, y cambiemos radicalmente los problemas, y le vamos a echarle al coronavirus o al post-coronavirus el problema, y lo que viene a hacer el coronavirus es exacerbar los problemas, pero para ser franco no los inventó todos. Bueno, ahora los dejo a ustedes para que pregunten, critiquen lo que consideren. Bueno, Aris, muchas gracias, muy claro y muy terrible también. Yo voy a comentar algo, yo estuve trabajando durante muchísimos años en unidades penales como maestro. Y yo ya me empecé a alarmar a mediados del 2000, porque vino un chico que era analfabeto. Yo trabajaba con los analfabetos,
Entonces le pregunto el nombre, el apellido, más o menos me lo dijo, y la edad que tenía, no lo sabía. Digo, ¿pero qué día cumplís años? No lo sé. Y me puse a preguntar más, bueno, pero ¿qué mes? No sabía. Digo, bueno, pero fuiste al médico, no ha habido al médico en la sala, no había lo que vos acabas de decir, ¿no? Esos datos. Y le pregunté, ¿fuiste a la escuela alguna vez? Y me dijo, no, jamás. Le digo, pero no fuiste aunque sea a jugar al fútbol, a la pelota, ¿viste? No. Y estaba tan nervioso y tan mal que le pregunté, ni siquiera fuiste a robarla. O sea, ni ese valor de cambio tenía la escuela. Ni siquiera un valor económico que lo llevara a él a tener, decir, bueno, me llevo algo para cambiarlo por algo. Ni siquiera ese valor. Ahí me di cuenta que la educación estaba, como vos decís, y que ya se había caído muchísima gente del mapa. Bueno, nada, ese comentario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Una reflexión? Yo quería hacer un comentario, reafirmando, gracias Ari por tu charla, realmente me sentí muy identificado. Yo soy docente también en un secundario público nocturno, o sea, es para adultos mayores, y confirman realmente todos tus datos, ¿no? Yo tengo en un curso 15 alumnos, de los cuales tengo contacto con 3, nada más. El resto no podemos, no sé dónde están, los preceptores tampoco saben dónde están. Y del otro curso tengo 16, 15 y también tengo contacto con 2, que son los que me contestan, los que les mando las tareas y me devuelven las tareas con alguna inquietud y demás, ¿no? No podemos hacer clase por videollamada, ni por Zoom, ni por nada, porque no tienen computadora, no tienen celulares, no tienen ningún elemento tecnológico. O sea, y al contrario, mi esposa es directora de un colegio privado. Prácticamente tienen el contacto con el 100% de los alumnos, ¿no? O sea, la brecha es impresionante y la diferencia que va a causar esto realmente es catastrófico, ¿no? Porque yo estoy dando clases y me siento recontrafrustrado, y lo comenté con otros profesores, porque digo, ¿será que a mí no me dan bolillas? No, es en general así. Entonces, la diferencia con el colegio privado es abismal, y esta zanja es terrible porque nos diferencia cada vez más y los descartables del modelo son cada vez más, ¿no? Quería hacer este comentario porque realmente me sentí muy identificado con lo que decías, y las cifras más o menos que vos estás dando concuerdan lo que me pasa a mí en lo micro, ¿no? Gracias. Yo quería agradecerte, por supuesto, Aritz, tu exposición, y marcás muy claramente este accionar hacia la dirigencia y con la dirigencia, como para que sean permeables a, digamos, a tomar el toro por las astas, digamos. ¿Cómo ves, sacando la pandemia, sacando la situación 2020, cómo ves esta posibilidad en cuestiones concretas? Porque estoy segura que el diálogo existe, pero ¿cuál es el mensaje? Lo decís, digamos, para mí fue lo más gráfico, que aparte uno lo constata, de gente que estando incluso en actividad política de gestión, elige para sus hijos la educación privada, ¿no? Que es como a veces una contradicción en la raíz que por ahí está sustentando, con la libertad que cada uno tiene, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo se llega a esa dirigencia? Yo me acuerdo que mis hijos son grandes, pero me acuerdo de estar sentada en el Congreso Pedagógico Nacional, en la escuela, en el Jardín de Infantes de 7:32, pero decenas de padres y madres estando ahí pensando una nueva educación, con todo el impulso que teníamos de pisar la democracia, ¿no? Pero digamos, del Congreso Pedagógico Nacional, del Plan Conectar. Yo hasta hace pocos años estuve en la escuela técnica, trabajando en una escuela técnica de Tolosa. Tolosa, no estoy hablando de los suburbios más lejanos del centro de la ciudad de La Plata. Sin embargo, nunca tuvimos conectividad. Entonces yo llevaba en un pendrive algo para que pudiéramos compartir ricos materiales. Después también, hay que decir, los perfeccionamientos docentes durante el macrismo eran unos videos que éramos más o menos empresarios dando clases.
nos levantábamos y nos íbamos muchos. Entonces digo, en esta serie de contradicciones, concretamente, dirigencia y este panorama real y a la vez desolador, ¿cómo avanzamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer en la acción? Bueno, digo, yo veo el gobierno de Cristina y Néstor, me parece que eran un medio entre el país liberal y el nacionalismo popular. En su momento se había hecho una ley que dice, bueno, se llega a un acuerdo para que se invierta el 6% del PBI. Y para ahí tenemos que invertir el doble. Ahora, esto es una decisión trascendental, importante. Entonces yo de acuerdo que me parece que por lo menos hay que plantearlo. Entonces el gobierno de Néstor y Cristina había dicho, bueno, vamos a darle un poquito más de intervención al Estado Nacional. Porque lo que habían dicho en la reforma educativa del 93 era había provincializar las escuelas secundarias y la educación terciaria. La primaria ya era de la provincia. Entonces el gobierno anterior había dicho, no, vamos a darle un poco más de participación al Estado Nacional y hacemos un acuerdo federal para elevar un poco más el piso de inversión. Y bueno, posiblemente no sea 6 puntos del PBI, tiene que ser 10 del PBI. Ahora, hay que convencer a la clase dirigente en esto. Después hay otros acuerdos que hay que hacer, por ejemplo, lo de la doble escolaridad. Insisto, con un país con 30% de pobreza estructural, no le vamos a dar empleo a los padres de esos nenes. Digo, lamentablemente, o por lo menos yo no lo vi en ninguna plataforma, para eso tenemos que hacer un cambio radical de sociedad, y no existe. Entonces, por lo menos demos dignidad y derecho a los pibes a una educación, o que la educación, ya que no le vamos a dar laburo a los padres, por lo menos demos educación a los hijos. Entonces, ¿cómo hacemos para construir un sistema de doble escolaridad? Y bueno, pongámonos pautas claras y acordemos transversalmente todas las fuerzas políticas, pero hablando de las cosas reales y no de la hipocresía, porque yo escucho a los funcionarios de todos los partidos, de mi gobierno, porque este lo considero mi gobierno, y lo de los otros, y son unos más que el resto. Hay que avanzar, bueno, la doble escolaridad, esto no le augura. Bueno, ¿no podemos hacer un acuerdo 10 años? Si hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires 6-7% de la escolaridad, llegar al 40% en 10 años. Entonces me parece que tenemos que discutir, insisto, el gobierno anterior iba en el camino que tenemos que ir. En el gobierno anterior por lo menos hizo una ley de educación técnica, como decís vos hoy, no tienen internet, posiblemente en Tolosa, imagínate lo que deben ser el resto de las escuelas técnicas de conurbano. Pero bueno, por lo menos la orientación era darle nuevamente a la educación una vocación tecnológica de cara a un país industrial, no para educar hoy el aguantadero desempleado, porque si no tenés proyecto de país, ¿para qué querés escuela técnica? Entonces, si la escuela técnica es un acuerdo transversal a todos los partidos, no podemos decir, bueno, tenemos una escuela técnica, vamos a tener 100 escuelas rurales para descomprimir el conurbano. Entonces, me parece que tiene que haber acuerdos transversales, insisto, inversión presupuestaria. Metas concretas y evaluables, acuerdos entre todas las fuerzas políticas para la doble escolaridad. Apuestas a esos subsistemas educativos que son fundamentales, escuelas técnicas, escuelas rurales. Y posiblemente hacer un debate llano, sacar números al final del lápiz, hacer un acuerdo transversal de todos los partidos. Y después yo creo, a su vez, también, que hay que discutir los valores de la educación. También yo creo que, y eso sí es más difícil de acordarlo en el corto plazo, hay una crisis de valores. Yo no sé bien cuál es el sentido de la educación pública hoy. El liberalismo era claro, insisto, en un país de inmigrantes, yo uniformizo bajo la línea de la clase dirigente, pero porque el país progresa. El peronismo tenía una idea clara, integrar una economía pleno empleo, nacionalismo, solidaridad social. ¿Cuál es hoy? ¿Qué hace la escuela? ¿Educa para el mercado? ¿Qué mercado? Si nos sobra el 40% de la gente que lo tenemos sin laburo. Entonces no educa para nada. Y baja la ideología de turno que esté de moda, ¿no? Porque siempre queremos ser la última ideología. Ahora decimos que estamos haciendo inclusión, y la primera inclusión tiene que ser social. A mí, perdónenme, porque hablemos con la E, o porque digamos que hacemos inclusión, no sé de qué estamos hablando, la mitad de los pibes no tienen que comer. Entonces, demos de comer y hablemos con la E, pero por eso digo, también es una escuela que no sé ni siquiera en términos y valorativos doctrinarios para qué. Y por ahí tenemos que discutir eso, estamos formando nacionalistas, gente de solidaridad para amar a su patria, comprometerse con los más humildes, y no sé bien tampoco, y no creo que nos pongamos de acuerdo fácilmente, cuál es el sistema de valores de la educación. Yo insisto, sigo pensando en una educación nacionalista, patriótica, que infunda el principio de solidaridad social, amor por tu país. Digo, bueno, eso no está en agenda hoy. Al contrario, cuanto una agenda más individualista consigas, mejor. Entonces me parece, insisto, acuerdo presupuestario, compromiso serio para la doble escolaridad, apoyo a los sistemas particulares, estratégicos, educación rural, educación industrial, y después un fuerte contenido de valores.
Insisto, el liberalismo y el peronismo tuvieron un sistema de valores, te guste o no uno o el otro. Bueno, ¿qué queremos? ¿Qué valor le queremos dar a las nuevas generaciones? Me parece que eso hay que plantearlo. Hay algunos mensajes. Sí, Ricardo, ¿puedo? Sí, como no, Ángel. Me identifico mucho con lo que vos decís, Aris. Nada más triste que la realidad. Yo tengo muchos años de docente. Ahí la compañera Alejandra comentaba lo del Congreso Pedagógico, el cual lo luché a morir siendo docente, lo luché a morir, pero fue una utopía que después se transformó en cualquier cosa y entre gallos y medianoche se fue acomodando. Yo me acuerdo que con Janetacio me peleé mal, siendo que éramos compañeros. Y después vino lo del plan PIB, eso que vos sabés muy bien que yo trabajé. Yo creo que la escuela se ha transformado en un restaurante mal administrado. Lamentablemente, la atracción a la escuela es la comida. No, la atracción a la escuela no tiene que ser la comida. Lamentablemente, lo que nosotros tenemos que buscar, lo que los gobiernos tienen que buscar. Vos hablabas del plan quinquenal de Perón del año 45, del año 47, que englobaba cómo era, primero de todo, tener una escuela digna, tener un edificio digno, tener docentes capacitados. Yo no me olvido cuando daba clase acá que todas las maestras viajaban a dedo porque no le alcanzaba el sueldo. Y vos imaginate, si vos estás trabajando en una situación de que tenés que ir a una escuela rancho, porque teníamos escuela rancho, acá en Florencio Varela había escuela rancho. Y tenés que ver, y no teníamos docentes, venían casi todas las chicas la gran mayoría venían de La Plata. Y no he notado cambio, ni con nuestros gobiernos, para nada. Lo que decía hoy una compañera cuando planteaba fue una pelea que yo tuve, me decía, pero vos no crees en nuestro gobierno. Sí que creo, pero le compramos zapatos, le compramos medias, pero no le damos el pantalón, porque los chicos tenían la computadora, pero no tenían conectividad. ¿Para qué te servía? Y amén de eso, analfabetos informáticos que somos. La gran mayoría de nosotros más o menos manejamos pero los pibes vienen, sí, ya te manejan el teléfono, pero el pibe te maneja el teléfono para el juego, no te maneja el teléfono para la, ¿cómo se llama? Para la educación. Y bueno, imagínate ahora con esto, las universidades. Fíjate lo que pasó con lo que está pasando con la conectividad de las universidades, que los pibes, la gran mayoría, como decía el compañero, que él iba a dar clase y se conectaba con 2 o 3. En la universidad pasa lo mismo, sobre todo, claro, si vamos a hablar de la UBA, si vamos a hablar de eso, sí, vamos a entender. Pero acá en Florencio Varela no tenemos, no hay conectividad. Entonces, ¿qué es una educación para el que llega, no para el que...? Por eso estamos cayendo en un pozo y entras en un estado depresivo que decís, ¿qué? Y lamentablemente, si nosotros lo decimos, antes quienes estamos trabajando en estas cosas, dicen, pero vos estás en contra del gobierno. No, yo estoy a favor de la educación, no en contra del gobierno. Lo que estoy buscando es que se genere un carril, pero entre todo esto tiene que haber un gran acuerdo político. Si no, no sé cuál es la función. Ustedes vieron cómo salen los chicos del primario. Y por Dios, ¿cómo van a salir los de secundario? Estos 4 o 5 meses. ¿Cómo llegan los chicos el año que viene a la universidad, los que terminan este año? Ya nosotros sabemos cómo llegan. Vos, Aris, lo sabemos, lo hemos charlado un montón de veces. Los chicos no llegan con una formación como para estudiar, no hay comprensión de texto, no hay montones de cosas. Entonces, te amarga muchísimo, te destruye. Yo, gracias a Dios que me llegó esto, que me entré de colado por la amistad con Ari, pero les juro que esto me sacó el apetito que iba a tener esta noche, porque ¿cómo es el problema? No. ¿Sabés cuál es el problema? Es que vos, en lo rutinario, entonces, no te pones a pensar el fondo.
cuando vos lo analizás y te metés al fondo, decís, uy, estoy en un fango. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Viste? Con la compañía decía que iba con un pendrive. Yo me acuerdo de otra vez, tenía que ir con un cuaderno tamborcito para poder darle a los chicos para que pudieran escribir, o llevarle miga de pan para que borraran. Es decir, la educación siempre estuvo en crisis. Yo tengo 67 años. Desde que conozco la vida de la educación, siempre estuvo en crisis. Siempre. O de docentes, y si los docentes no son mal remunerados, bueno, ¿qué vamos a empezar a explicar, a tratar eso? Entonces, ¿cómo salimos de esto? Eso te preguntaré. ¿Qué salida? ¿Vos le ves salida? Te estoy preguntando, ¿eh? Yo creo que es la política. Ahora, lo que sí, yo creo que por los problemas son de fondo. No es simplemente un problema de un maestro, o una maestra, o una escuela u otra escuela. Me parece que el problema de fondo. De fondo. A la Argentina le sobra entre el 30 y 40% de la gente. Hasta que nosotros no tengamos un programa nacional de desarrollo y la férrea convicción de que tiene que cambiar, y bueno, vamos a seguir tropezando con la educación. Entonces yo creo que esto se sale con la política, y una política en sentido amplio. Una gran convocatoria sin sectarismo transversal a las organizaciones libres del pueblo para enfrentar, aunque sean parte de algunos de los problemas que tenemos, y construir un proyecto nacional, y a nosotros los bonaerenses un proyecto de provincia. Y por ahí tener un proyecto, acuerdo mínimo sobre algunos temas, no tendremos acuerdo, pero por lo menos tratar de avanzar con eso. Pero insisto, para mí lo resuelve la política, solo una escuela o un maestro, o un director o una directora, digo, no van a poder. Esto va a tener que ser la política en sentido amplio, no es un tema solo de un partido, me parece que es transversal. Incluso la comunidad organizada, el pueblo libre, los sindicatos, todo el mundo va a tener que ver cómo se sale, porque esto tampoco se sale solamente de la política partidaria, sino la política en sentido amplio. Y una gran planificación, ¿no? Porque va a haber que ir al rescate del año que viene, si volvemos a las clases presenciales, que supongo que sí, va a haber que ir a rescatar a muchos chicos que, digamos, la experiencia, vos hablas de la doble escolaridad, perfecto, sería genial. Yo en esto de la escuela técnica, el gran núcleo de contención, algunos chicos incluso tenían becas para comer y no, porque en una hora y cuarto no podían irse a barrios muy lejanos, pero vos te das cuenta, como bien decía el compañero, está bien, no es el comedor, no debe ser, pero a la vez como es el comedor para muchos chicos, es una forma de insertarse. Los chicos exigidos, que decían, salían 6:30 de la tarde, pero vos te dabas cuenta que a donde volvían era un infierno, y que en esa escuela, renegando de la doble escolaridad y que por ahí en los talleres no había tanta práctica como ellos deseaban, vos te dabas cuenta que ahí estaban contenidos. Yo una vez hice un chiste en diciembre que no me lo olvido más. Había 3 que estaban ahí por llevarse la materia. Entonces hicimos esa semana de recuperación. Cuando aprueban, finalmente no se la llevan, les digo, eran primos, 12, 13 años. Digo, chicos, bueno, ahora, diciembre, era el 9, 10 de diciembre, ahora pueden salir, jugar en el barrio, un poco de fútbol, ya quedaron liberados. Yo les juro, se miraron primero los 3, se rieron medio irónicamente y me miraron a jugar al fútbol en el barrio, como diciendo, sos tarada. Viven acá yo digo acá porque es cerca de mi casa, en el Mercadito, un barrio muy complicado. Dicen, profe, nosotros no podemos jugar en el barrio, nosotros tenemos que jugar adentro de las casas. Entonces, lo que uno dice ingenuamente en cualquier edad, terminaste la escuela, entonces, todo eso, más allá de que ya era diciembre y había que jugar peleadamente en el barrio, mi ingenuidad de decir agarren la pelota y pateen por ahí, digo, ahora esos chicos están en esos lugares. En algunos lugares están mejor, pero hasta el que está mejor también, yo tengo conocidos adolescentes que están en una situación diferente socioeconómica y no agarran, andan los preceptores atrás corriéndolos. Entonces digo, va a haber que planificar muy bien para esa red del 2021, que no haya la deserción que ya está habiendo y que, digamos, perdés esa conexión con ese ámbito tan lindo que es la escuela, con todo lo que nos falta, pero creo que va a ser importante planificar, rescatar para que la matrícula vuelva a ser la que debería ser. De acuerdo. Con otra pregunta, tengo un mensaje acá de Nicolás Calaitis, la triste realidad de nuestra educación. Muy buen análisis y una crítica muy constructiva para ver por dónde empezar. Gracias, Aritz.
de Guadalupe Delgado, muy clara toda la explicación y con la franqueza de mencionar todo lo que no se ha resuelto aún desde gobiernos peronistas, compañeros. Hoy es fundamental que Internet sea servicio público con acceso real para todos estudiantes y docentes, no quedar a merced de las empresas de comunicación. Esa podría ser alguna alternativa, nada, paliar a tapar algún bache, ¿no? ¿Cómo, Ricardo? Eso de lo que te dice acá, lo que la compañera, que Internet sea servicio público con acceso real para todos. Estaría Bueno, como una mejora ahí. Eso también marca por ahí los límites políticos que nosotros tenemos ahora. Porque fíjense, para algunas cosas la cuarentena ha sido despiadada. Se ha parado buena parte de la actividad productiva de la República Argentina. Mucha gente ha quedado a cero, gente que ha perdido absolutamente todo su capital. Ha sido durísima. Ahora hay un sector de gente que ganan siempre, que son pescadores de agua revuelta, y uno han sido las empresas de servicio. Yo he charlado con pequeños comerciantes, no sé, peluquero, hijos de peluquero, perdieron todo en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno primero no le hizo una ley para protegerlo en la negociación, por ejemplo, con el alquiler con el dueño del local. Y le seguían llegando a las facturas de luz, 5, 6, 10, 15 lucas de luz por mes. Entonces ahí vos decís uno de la doble vara, si vos fuiste tan duro, vos no dejaste abrir a ese peluquero, lo cerraste 5 meses, ¿por qué no te pusiste igual de duro con las empresas proveedoras de Internet? Entonces también en eso son los límites de la democracia. No son los límites de Alberto, son los límites de la democracia. Y lo que han hecho las empresas de servicio, digo, por un lado el coraje de salir a laburar igual, hay un montón de tipos que han puesto el pecho para resolver los problemas de plena cuarentena, en esas empresas yo lo banco. Ahora, la política en general, insisto, vos fuiste muy duro, muy severo con algunos sectores de la economía, con otros la están ya levantando con pala. Y te insisto, no haberse animado a meterse con las empresas proveedoras de servicios de Internet, desde mi punto de vista tendría que haber sido gratis 3 meses, le das un bono y lo cobrás en 10 años. Pero claro, entonces vos te metés con 20.000 pymes, ahora acá son 5 o 6 las empresas, 10. Bueno, yo sé que tienen poder, por ahí el temor de decir, no, yo hago esto y me cortan Internet, y bueno, pero lo está cortando a la mitad de la gente que no le puede pagar. Entonces me parece que en ese punto, Ricardo, son los límites de la democracia, no los límites de Alberto, son los límites de la democracia. Insisto, haber sido tan duro y seguir siendo tan duro, imaginaste hasta cortaste el transporte público. Y a eso no lo tocas, pero nada, están unos bacanes. Entonces vos decís, a mí me hace ruido, decís, che, muchachos, las empresas de servicios proveedores de Internet, para mí, insisto, Internet tendría que haber sido pandemia, la educación es pública, es obligación del Estado garantizarlo, Internet por 6 meses es gratis, le doy un bono a esas empresas, no te digo expropiarlas, le doy un bono, gente, acá tienen, aguanten, ahorren como ahorró todo el país, ¿y por qué no se hace eso? Y bueno, son los límites de la democracia para mí. El último gran ministro que se animó a discutir eso era Julio De Vido. Julio De Vido fue el tipo que sacó un satélite, porque se suponía que ese satélite se iba a usar para vender contenido. Ese satélite lo iban a bajar por una red de fibra óptica que De Vido llega a casi toda la Argentina, unifica buena parte del país por intermedio de una red de fibra óptica. Y una de las cosas que quería hacer Julio De Vido es salir con una empresa testigo a discutir. No es que había dicho voy a liquidar a Telecentro o a Telefónica, no, con una empresa testigo. Bueno, estuvo preso De Vido. Entonces me parece que el gobierno anterior en algún momento se animó aunque sea a hacer algo, digo, no expropiarlas a todas, pero por lo menos hacer algo, y no se hizo, y bueno, son los límites de la democracia. Son los límites de la democracia. Digo, no sé cuál es la fórmula, pero lo que están haciendo esas empresas proveedoras de Internet para mí es impensable, es impensable cómo se manejan con esa soltura, esa libertad, ese poder, esa impunidad. Bien, otro mensaje de Pablo Cesano. Muy claro, Aritz, la hipocresía de la dirigencia acerca del sistema educativo es evidente y data de hace muchos años. Los gobiernos de Cristina y Néstor menospreciaron los cambios necesarios en esa área del proyecto nacional. El actual raya lo patético, pero aún suponiendo que no fuese así, y si tuviésemos un sistema más o menos digno, la pregunta es más allá del componente alfabetizador. ¿Cuál educación para qué país? Es decir, ¿cuál es el horizonte de país que orienta el proyecto educativo nacional?
El nacionalismo popular ha demostrado ser insuficiente para pensar una educación para la sustentabilidad, pero si no es para eso, entonces ¿para qué? Muy explícita la exposición, es evidente la hipocresía de la clase dirigente, te dice Alicia Carmen Bofelli. Natalia, interesante el análisis y la propuesta de discusión. Otro excelente análisis. Otra de Pablo Cesano, abandonar el productivismo y educar en una nueva relación con la naturaleza, formar para el trabajo, no para el empleo, y para la creatividad, no para el consumo. En eso consiste el cambio de valores, pero el proyecto nacional debe reorientarse en ese sentido, o en todo caso permitir que el sistema educativo sea un factor disruptor permanente de las lógicas del desarrollo. Eso sería coherente con la finalidad última del proceso educativo, que es enseñar a pensar críticamente. Interesante esto como punto, ¿no? El tema en relación con la naturaleza, por ahí algunos puntos también de la próxima charla, con volver también a las comunidades originarias, podrían ser algunos de los temas, no sé si pensás lo mismo, Aritz. Sí, claro, este sistema está asentado sobre valores que no son viables socialmente, y este es un sistema que descarta al 30-40% de la gente, sin contradicciones. Es un sistema que económicamente ha separado el mundo entre países con derecho a la economía propia y países como el nuestro, ¿no? Que tienen que ser el furgón de cola de la potencia de turno. Hoy todavía no está bien en claro qué somos, si somos una plaza financiera para el FMI y los bonistas, como pensó Macri, o exportadora de soja, no se sabe bien qué es la Argentina hoy. Y ese sistema también es inviable ecológicamente, es inviable socialmente, es inviable económicamente, es inviable ecológicamente. A esta velocidad, bueno, se pone en juego la humanidad, ¿no? Eso hay que ser justo. Y todos esos problemas exacerbados para las grandes aglomeraciones urbanas en las cuales vivimos y nos apilamos, los que habitamos el conurbano bonaerense, lo cual hace todos esos problemas medioambientales aún más jodidos, ¿no? Y uno ve las tasas de mortalidad por enfermedades, y muchas están vinculadas a cuestiones de polución, contaminación, y seguramente hay que buscar en otra cultura en su relación con el medio. Y posiblemente la cultura precolombina, y bueno, tenían otro tipo de relaciones, y obviamente todo suma, ¿no? Perón lo decía en el 72. Otro mensaje, Alicia Carmen Bofelli, análisis amplio y a la vez lamentable la situación de la educación en crisis de pandemia. La política tiene que atender con un acuerdo social. Pablo Cesano dice, la educación argentina ha sido siempre la del modelo liberal. Hoy la educación del modelo popular debe identificarse con un proyecto de sustentabilidad. Arquitecta Claudia Belén, ya está presentado el proyecto Internet como servicio público esencial. Cristina Olmo, excelente en los análisis de Aritz. Hay que volver a hacer un gran acuerdo popular con los sectores de la comunidad organizada. Martín Arévalo dice, recién me incorporo, buen análisis sobre los límites de la democracia. La pandemia demostró en su cara más visible la desigualdad y el poder. El caso de las empresas de Internet y telefonía es eso, siguen sin declararla como servicio público. Y manda saludos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Para hacerle a Aritz aprovecharlo ya unos minutos más. Bueno, hemos quedado mudos, Aritz. Ha sido clarísimo lo que has hecho. Nos has tirado unos números particularmente agobiantes, pero creo que es la forma de tomar noción de la realidad para producir un cambio, porque a veces es lo que decís, lo que dijiste también antes, ¿no? Que por ahí uno está como sobrevolando, dando cosas por sentado, cuando se desconoce la realidad así numéricamente, ¿no? Una cruda realidad, que lo dijo también otro de los compañeros ahí en los mensajes. Ha sido realmente un golpe esta realidad y bueno, que nos incita, por lo menos personalmente, pero creo que también hablo un poco en representación del Desmadejando, que nos veníamos planteando algunas cuestiones, esto de la educación vamos a tener que replantearlo y ver
no resolverlo nosotros, ¿no? Pero sino pensarlo más profundamente para ver cómo hacer propuestas en lo inmediato. No sé, buscar algunas ideas por lo menos para poder pensar de otra manera los problemas que tenemos en la educación, porque yo también estoy en un grupo de educación en cárceles y los últimos conversatorios han sido sobre cómo trabajar en esos ambientes con la pandemia, cuando no se puede ingresar. Y lo que estás planteando vos es mucho más complejo y más complicado. ¿No? Eso es tomar una parte pequeña del problema, con aquellos que en algunas unidades hay conectividad, pero para un grupo muy reducido de la población, los que están en los centros universitarios. El resto de la población no tiene celulares, y si los tuvieran sería un peligro para la misma población, ¿no? Porque sería un intercambio y sería motivos de peleas, luchas y muertes. Así que bueno, agradezco, acá están entrando unos mensajes más, los leo, y si no hay ninguna pregunta más, ya la... Yo quería comentar, Cecilia, en ¿sí? realidad, explicitar un poco, yo tengo una hija en primaria, en el último año, y en su momento fue claramente una convicción, digamos, pero tal vez porque mi experiencia en escuelas públicas había sido en el interior, y también la coyuntura política que vivíamos, y fue una decisión, y encontré no solo una decisión de enviar de que fuera una escuela pública, o sea, en realidad no cabía la posibilidad de una escuela privada. Y en ese momento no era solamente mi hija, no era solamente yo, sino que había varios padres, que había como un posicionamiento así de la escuela en defensa, digamos, y la importancia de enviar a los hijos a la escuela pública. Va a una escuela a una cuadra de Plaza Moreno, también sé que varían un montón dónde está ubicada, también soy como consciente, pero sí lo que más me llamó la atención de este contexto es, más allá de los contenidos, de cuánto que es muy, la verdad es que me quedé muda, o sea, no es algo que desconocía, pero fue como un sacudón, y me parece que es el gran ausente, o sea, o no ha estado tan presente en las inquietudes de la opinión pública, ¿no? Esto de la educación, yo no sé también entiendo, sí, lo que me llama la atención es que no hubo ningún lineamiento que nos llegara desde educación, que eso, digo, entiendo que estábamos en una coyuntura de mucha incertidumbre, y que no se podía garantizar nada, ¿no? Pero hasta ahora mismo, que es agosto, yo ya sé que la escuela es como, o sea, está bien tal vez con expectativas de que tal vez a partir después digamos, de lo que es vacaciones, se viera un horizonte, y la verdad es que no va a haber un horizonte, no va a haber nada, y por ahora también la escuela calla. Digo, la política pública de educación, hay un silencio muy grande, y creo que ahí es donde más también me preocupa, aparte de todo lo que señalaste, y lo veo así. Hay dificultades con las maestras, porque apenas puede manejar el WhatsApp. De todas las cosas que enunciaste, las puedo confirmar, digo que es así, y eso que estoy hablando de una escuela pública a una cuadra de Plaza Moreno de La Plata. Pero sí, lo que me llama la atención es la ausencia de un discurso, por lo menos en provincia, respecto a esa situación. Algo así, no sé si es claro lo que, o tal vez no sé si es claro lo que uno esperaría, no sé, de las directivas, digamos, de educación. Pero bueno, eso es lo que creo que me llamó mucho la atención, más allá de los poco contenido, de la dinámica, pero entiendo que uno espera tal vez tener alguna punta, ¿no? Como padre y madre, y no la hacemos, por lo menos no los han transmitido los directivos donde va mi hija, ¿no? Pero
nada, eso. Bueno, leo los mensajes que quedan. Gracias a todos por el espacio, muy duros los datos. Me quedo conmovida, pero también con esperanza de que podamos cambiar esta realidad, nos dice Natalia. Va a haber un registro de esto, después vamos a pasar el link donde va a quedar grabado, se está grabando, así que después vamos a pasar esa información. Y Antonella Ruiz nos dice que recomienda un libro, Revivir las aulas, de Axel Rivas, plantea el problema de la educación en el mismo sentido. Lo escribe en el 2012, si no me equivoco, y se adelanta todo lo que está ocurriendo hoy. Aritz, un genio, gracias. Omar Fernández, un placer escuchar la claridad de conceptos del compa Aritz. No recuerdo, y Claudia, no recuerdo si al principio mencionó un centro de estudio donde pertenece Aritz y si tienen publicaciones sobre las estadísticas y valiosos datos mencionados. Aritz, ¿qué decir de los libros? Sí, en realidad las estadísticas son estadísticas que saqué del ministerio, en su mayoría. Todas las estadísticas de cantidad de estudiantes, cantidad de establecimientos de deserción, las publica el ministerio. Los últimos 2 informes son del 2017. Y después sobre las cuestiones de los datos sociales de acceso a la salud y ese tipo de cosas, lo saqué del observatorio sobre la pobreza que tiene la Universidad Católica. Y después hay otros datos más sobre cuestiones de enseñanza en ese marco de la pandemia que los tomé de otro trabajo. Después si querés te lo paso, Ricardo. Pero lo saqué de 3 registros distintos. Ministerio de Educación de la Nación, Observatorio para la Pobreza de la Universidad Católica y otro lugar más. Así que yo particularmente no escribí nada. Bueno, para cerrar le paso la palabra al compañero José Mercado, que él va a hablar, te va a despedir. Yo me despido, no hablo más por hoy. Gracias, Aritz, y saludos. Aritz, simplemente agradecerte, por supuesto, las palabras fueron durísimas y crudas y reales, lamentablemente. Pero la esperanza está en lo que vos mismo señalás, creo que se sale con política, no podemos aspirar a salir de otra manera, los que creemos en que la política es la herramienta, pero la política en serio, la política con palabras mayores, como señalaste vos, tratando de encontrar puntos de consenso, puntos de acuerdo, en donde estén integradas todas las organizaciones libres del pueblo, tratando de recrear la imagen de la comunidad organizada, que sea el gobierno nacional quien convoque, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, y tratando de crear consensos en la sociedad sobre puntos esenciales, entre los cuales está, obviamente, la educación. La salida será la que vos señalaste, ampliando presupuestos, porque hay un sector de la población que está condenado al cadalso. Eso está claro, desde que termina el estado de bienestar venimos en declive, y la Argentina no ha escapado a eso. Pero bueno, la esperanza es la política, la esperanza es los consensos, y que la herramienta sea la planificación para no tener reacciones espasmódicas, como siempre digo, que sean parches absolutamente parciales dentro de la política global que se debe dar el Estado. Y bueno, ese será el camino a transitar, y aquellos que creemos en que dentro de ese camino será dentro del campo nacional y popular, confiando siempre en el frente de todos, como un frente absolutamente heterogéneo, que vino a saldar demandas heterogéneas, y bueno, habrá que pelear adentro la hegemonía de lo que nosotros creemos que es lo mejor para el pueblo, ¿no? Así que bueno, gracias Aritz, y será hasta el próximo encuentro el martes que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Chao, Aritz. Chao a todos, gracias y a todas. Muchas gracias, chicos. Chao, suerte, un gusto, gracias por aceptar. Chao, chao, hasta la próxima. Gracias. Gracias, compañeros. Excelente ciclo. Muy bueno, sí, muy bueno.